de hoy, el valor de la escritura. ¿Cómo se llama la enseñanza? El valor de la escritura. Ustedes saben que hace 500 años aproximadamente vino una contienda en la iglesia debido a que de alguna manera la Biblia dejó de ser suficiente para la iglesia. Es decir, la iglesia pasó por una época donde la Biblia ya no era suficiente. Entonces, aquellos que estaban frente a la iglesia empezaron a añadir a la Biblia cosas como tradiciones o costumbres para que ayudaran a completar lo que el ser humano necesitaba en su vida espiritual y en su vida práctica. Ahí es cuando se levanta un hombre del cual hemos escuchado, Martín Lutero. Este hombre se levanta y se opone a aquellas enseñanzas. Esto da lugar a algo conocido como la Reforma o conocido como la Iglesia Protestante. Y dentro del resumen teológico que tuvo este movimiento, crearon algo conocido y que ya hemos hablado un poco, que son las 5 solas. Es decir, aquello sobre lo cual debía estar sostenida la Iglesia y la salvación. Entonces, dentro de ellas, la primera fue sola escritura, es decir, que la vida del creyente, su salvación y todo lo que tiene que ver con su vida espiritual debía de estar sostenido solo sobre la escritura. Y de ahí en adelante, de alguna forma, la iglesia empezó a tomar un rumbo diferente, un rumbo en el cual la escritura volvió a tener su lugar predominante. Pero cuando nosotros miramos la historia nos damos cuenta que la lucha contra las escrituras ha sido constante. Es una lucha permanente. ¿Y por qué es una lucha permanente? Porque cuando nosotros miramos la lucha, el diablo no pelea contra Dios, porque ustedes saben que no puede. Recuerden, Dios es soberano. El diablo no es adversario de Dios, el diablo es adversario del creyente. Y entonces, como él no puede luchar con Dios, ¿contra qué quiere pelear? Contra lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo, pues está en las Escrituras. Entonces, siempre ha habido esa lucha, porque él sabe que en las Escrituras Dios se revela. Él sabe que a través de las Escrituras él expresa su verdad, expresa el propósito por el cual nosotros fuimos creados, pero también expresa la manera y la forma como nosotros alcanzamos la salvación. Por eso esa lucha constante. Miremos la historia. Cuando Adán y Eva fueron creados, recuerden que Eva estaba tal vez cerca al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el diablo viene y no pelea con Eva, no pelea con Dios, sino que pone en duda lo que Dios había dicho. ¿Se acuerdan? Que el diablo le dice a Eva, con que Dios te ha dicho. Note cómo la intención era poner en duda ¿qué? Lo dicho por Dios, la palabra de Dios. Y ustedes saben pues que Eva es engañada y ella toma del fruto y come y vienen las consecuencias. Ahora, la historia cuenta que Adán no fue engañado. La que fue engañada, ¿quién fue? Eva. Y por culpa de ella, miren, se dan cuenta. Adán no fue engañado. Es decir, Adán no comió por engaño. ¿Saben por qué Adán comió? Por amor. Así somos los hombres. ¿Sí han notado que los hombres hacemos lo que sea por la mujer? Entonces, eso viene de allá. Adán comió por amor, no quería, miró a Eva y se dio cuenta que la había embarrado, que de aquí en adelante ella iba a llevar una vida, y él, santo y puro, le dijo, no, yo me sacrifico. Qué belleza, dice doña María. Pero mire, siempre el enemigo ha buscado ¿qué? Atacar las Escrituras. Miremos el caso de Jesús. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo, ¿qué buscó? Sutilmente poner en duda o hacer más bien que Jesús desobedeciera lo que Dios ya había dicho. Por eso la respuesta de Jesús frente a cada tentación fue ¿con qué? Con la palabra.
Por ejemplo, él dijo, el diablo le dijo, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Se estaba oponiendo a lo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Entonces note cómo siempre ha habido una lucha constante en contra de lo que la Biblia dice. Y hasta el día de hoy esa lucha no para. Vemos una contienda continua atacando la Escritura. ¿Cómo es atacada la Escritura hoy en día? Por ejemplo, negando su verdad. Hoy en día el ataque es negando la verdad de la Biblia. ¿Cómo la niega? Por ejemplo, uno mira los documentales que sacan hoy en día con respecto a la historia de la Biblia y muchos de ellos buscan negar lo que aquí está escrito. Y sacan cosas nuevas, ¿no? Que el Evangelio de Judas. Y que en el Evangelio de Judas de pronto aparece que María Magdalena tenía una relación amorosa con Jesús y que nacieron unos hijos. ¿Y todo eso qué quiere hacer? Negar la verdad, distorsionar lo que ya está escrito. Hoy en día vemos ideologías que buscan negar la verdad de Dios. Ideologías donde nos dicen como la reina, hombre con hombre, mujer con mujer, pero cuando nosotros miramos lo que dice la Escritura, nos damos cuenta que está negando ¿qué? La verdad de Dios. Vemos también famosos que salen a dar una expresión personal o un concepto personal con respecto a Dios y la Biblia, y como es famoso, la gente dice, no, pero es que fulanito dijo. Pero es que ese fulanito es una creación de Dios como usted y como yo. Él no es igual a Dios ni es mejor que Dios. ¿Cómo más hoy en día vemos que la Biblia es atacada? Cuando se minimiza su importancia. ¿Cómo se minimiza la importancia de la palabra? Cuando nosotros vamos a la iglesia o buscamos de Dios, pero de alguna manera entendemos que no es necesario leer la palabra. No, es suficiente. Yo voy el domingo, yo escucho lo que me dicen y yo miro y pongo en práctica algunas cosas y yo me siento bien, pero leerla en la casa, no, la verdad, eso no es para mí. ¿Ahí qué estamos haciendo? Minimizando el valor de la Escritura. Y esa es una forma con la cual nosotros nos estamos alejando de él. ¿Cómo más es atacado hoy en día? Cuando se confunde su interpretación. Es decir, ustedes lo saben que hoy en día abundan enseñanzas antibíblicas, es decir, enseñanzas donde se toma la Biblia, pero se expresa un concepto personal y no lo que realmente dice ahí. Por eso hoy en día a uno le enseñan, decláralo y lo obtendrás, pero la Biblia no dice eso. Pero toman algún pasaje que trate de decir eso y lo acomodan, y esa es una manera de luchar contra la verdad de Dios. Se confunde realmente su interpretación. Hoy en día nos dicen, Jesús murió para darte éxito, para darte riqueza, para darte salud, y uno viene a Dios solo en busca de eso y se le olvida lo más importante, la salvación. ¿Cómo más es atacada? Cuando le añaden o le quitan a lo que allí está escrito. Ustedes saben que dentro de las modas de hoy en día están las nuevas revelaciones. Y todo el mundo aparece hoy en día, Dios me reveló algo nuevo. Y ahí hay un problema. Porque si esa revelación realmente fuera de parte de Dios, Dios cambiaría de opinión constantemente. Y no sabríamos exactamente cuál va a ser el final de las cosas. Hoy en día con la palabra Dios me dijo y con las famosas nuevas revelaciones están quitando o añadiendo a la Escritura. Por ejemplo, ustedes saben que no tomó mucha fuerza, pero lo hubo, aquel que dijo que como ya somos salvos por gracia, ya nuestros pecados fueron perdonados, podemos seguir pecando y haciendo lo que queramos. Salvos para siempre salvos, se llamaba eso. O creciendo en gracia, era el nombre que también tenía. Eso es una distorsión de la verdad, le añaden cosas que la Biblia no ha dicho y eso generalmente trae confusión con respecto a la palabra. Pero miren, cuando Dios habló por primera vez, lo hizo a través de hombres que él escogió, a través de profetas y dejó escrito lo que él dijo. ¿Dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento. Ahí encontramos lo primero que Dios dijo, pero lo bueno es que quedó escrito. ¿Para qué?
para que podamos verificarlo, para que podamos estudiarlo, para que eso no cambie de opinión, porque lo que Dios dijo hace 3000 años, usted vuelve y lo lee y no ha cambiado, es exactamente lo mismo. Luego Dios vuelve y habla, después de 400 años de silencio, ya viene a través de los apóstoles y a través de algunos hombres escogidos por Él, vuelve y nos habla, pero lo que nos habló, ¿dónde quedó? Acá, quedó otra vez escrito, ¿en dónde? En el Nuevo Testamento. Y cuando usted mira lo que se dijo en el Antiguo y lo que se dijo en el Nuevo, todo concuerda, nada se contradice. Todo tiene una unidad perfecta. Ahora, si miramos las famosas nuevas revelaciones, encontramos que algunas de ellas se contradicen entre sí mismas y lo peor de todo es que contradicen lo que la Biblia dice. Por eso es importante que en este tiempo usted no busque ni nunca, busque nuevas revelaciones, busque de alguna manera sueños o experiencias sobrenaturales. Lo que usted y yo necesitamos es conocer lo que dice acá, porque las escrituras tienen un valor incalculable. Por eso, consejo, cuidado a quien escucha. Hoy en día, por todo lado, usted puede escuchar predicaciones. A través del internet, a través de la televisión, a través de la radio. Pero tenga presente que el que usted escuche no sea de aquellos que distorsionan la verdad, porque eso es una forma de negar la palabra, es una forma de luchar en contra de la palabra, porque sus conceptos de Dios no van a ser los correctos y eso no le va a ayudar. Con respecto a la palabra hay infinidad de opiniones, pero la que nosotros debemos de tener en cuenta es la opinión que Dios ha dado con respecto a su palabra. Y en el Salmo 19, precisamente, el que leímos al inicio, encontramos de alguna manera lo que Dios dice con respecto a la escritura. Este Salmo 19 es escrito por David y de alguna manera al inicio nos habla de cómo Dios se ha revelado al hombre. Recuerde algo, el deseo de Dios es que el hombre lo conozca. Y aquí en este Salmo nos habla de dos instrumentos que Dios ha utilizado para revelarse. Miremos el primero, ahí en el verso 1 del Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El primer instrumento a través del cual Dios se revela al ser humano, ¿cuál es? La creación. La creación es la primera manera a través de la cual Dios se revela y se manifiesta al ser humano. Por eso cuando usted mira la creación y la observa en detalle, usted se da cuenta de una cosa: Dios existe. Si usted mira con una apreciación correcta la creación, usted va a encontrar a un Dios que es poderoso, a un Dios que es organizado, porque al mirar la creación nos damos cuenta que tiene un orden. Usted encuentra a un Dios que ama la belleza, porque al mirar la creación uno dice, wow, eso está bonito, este paisaje está espectacular, o esta flor, mire esta mariposa, mire esta... Y uno se da cuenta que detrás de todo eso hay belleza. Dios se manifiesta primeramente a través de ¿qué? De la creación. Alguien lo expresó de una manera que me gustó. Él decía que hubo una novela por allá en 1917 que se llama Robinson Crusoe. No sé si alguno ha escuchado eso. ¿Sí lo escucharon? No. Ok. La escribió Daniel Defoe, algo así es el apellido. Este hombre cuenta o narra en su novela de un náufrago que llega a una isla luego de un suceso. Él queda solo porque todos los que estaban con él mueren. Y él dura 28 años en esta isla. Pero él durante muchos años cree que está completamente solo en esa isla porque nunca vio a nadie más. Pero cuenta que un día él se levanta en la mañana e iba caminando cuando de pronto ve una huella de un pie humano en la arena. Y entonces cuando él ve eso se da cuenta de algo, y es que no está solo. Hay alguien más. Y la novela narra todo el impacto que él tuvo de saber que después de tantos años que llevaba allí,
creyendo que estaba solo, no está solo. Solo por haber visto ¿qué? Una huella. No había visto al hombre, no había visto a la persona, no sabía si era hombre, si era mujer, no sabía nada, pero la sola huella fue suficiente para decirle, hay alguien más dentro de la isla. Y esta persona decía que así pasa con la creación. La creación está llena de huellas de Dios que nos demuestran una cosa. ¿Cuál es? Él existe. Pero esta revelación que Dios nos ha dado no es suficiente para salvarnos. Es suficiente para darnos a conocer que Él existe, que Él está ahí. Pero ese saber que Dios está ahí no es suficiente. Necesitamos de algo más, y ese algo más son las Escrituras. Miren lo que dice el verso 2 del Salmo 19. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, esa revelación es incesante, es constante. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Es decir, la revelación que Dios nos da a través de la creación es una revelación que no cesa. Miren lo que dice el verso 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, los cielos no hablan, pero dan un mensaje. ¿Cuál? Dios existe. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras, en ella puso su tabernáculo para el sol. Aquí la palabra nos está recordando una cosa. A través de la creación hay una evidencia. ¿Cuál es? Dios existe. Por eso yo le invito a que usted observe la creación sin preconceptos y se va a dar cuenta que hay algo que le muestra que Dios existe. Hace pocos días no recuerdo en qué lugar, cuando de pronto llegó un mosco, hermano, y ¡pin!, se paró ahí encima de la mesa. Y empecé a mirarlo. Yo decía, ese asunto tan pequeñito, con movimiento propio, con vida, y el hombre empezó a bañarse las manos, ¿sí los ha visto? Y luego a peinarse, no sé cómo es que hace. Y luego se limpian las alas. Y yo lo miraba y decía, Dios es perfecto. ¿Quién puede hacer algo así con vida? Entonces, cuando usted mira la creación, usted se da cuenta de que Dios existe. Por ejemplo, si usted mira a su esposa, usted tiene que darse cuenta de una cosa. ¿Cuál es? Dios existe, ¿sí o no? De pronto ve a la suegra y no cambie de opinión. Dios existe. Esa es una muestra más de la existencia de Dios. Pero escuche, por cuanto Dios existe y es un Dios que ha establecido leyes morales, la sola manifestación de la revelación que nos da la creación trae condenación a nuestra vida. Porque si hay un Dios que existe y está detrás de todo esto y creó una vida moral, eso es suficiente para que nosotros nos sintamos condenados. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:20. Romanos 1:20. Hablando precisamente de la creación y de la manifestación de Dios. Dice, porque las cosas invisibles ¿de quién? De Él, o sea, de Dios. ¿Cuáles cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. ¿Qué pasa? Se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. Allí el apóstol Pablo está hablando de la culpabilidad del hombre. Y entonces él dice, la creación es suficiente para demostrarle al hombre una cosa. ¿Cuál? Dios existe. Así es de que no hay excusas. Entonces note que esta primera revelación nos muestra que Dios existe, pero no nos salva. Necesitamos algo más. Y eso algo más viene en la segunda forma como Dios se revela. Volvamos al verso que leímos inicialmente. Salmo 19:7. Aquí el salmista
En la primera parte nos dice, Dios se revela a través de la creación. Pero luego nos dice, Dios también se revela a través de las Escrituras. Y mire lo que dice, leámoslo una vez más. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y los juicios de Dios, de Jehová, son verdad, todos justos. Entonces, aquí en estos versos nos muestran dos cosas interesantes. Número uno, Dios o las Escrituras son de Dios. Dios hizo las Escrituras. ¿Por qué? Note la frase de Jehová. ¿Sí la vio en los versos? Volvámoslo a mirar. Comienza, la ley ¿de quién? De Jehová. Mire más adelante, el testimonio de Jehová. Verso 8, los mandamientos de Jehová. Más adelantico, el precepto de Jehová. Verso 9, el temor de Jehová. Adelante, los juicios de Jehová. Si nota cómo el salmista deja en claro una cosa, esto es ¿de quién? De Jehová, no es de nadie más. No dice la ley del hombre, los testimonios de fulano, los preceptos de perencejo, no. Todo el tiempo nos dice que esto que está aquí escrito tiene un solo autor y ese autor es el Señor. De ahí el valor y la importancia que este libro tiene. Miren, cuando usted se acerque a este libro, usted debe recordar una cosa, ¿proviene de quién? De Dios. Este libro contiene los pensamientos y las palabras de Dios. Por eso es importante. Nunca podemos nosotros acercarnos a este libro con desprecio. Cuando usted se acerque a la Biblia, acérquese con reverencia. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras de Dios. Yo sé que cuando nosotros de alguna manera tenemos aprecio por alguien importante, por alguien que sabe acerca de un tema muchísimo y usted está interesado, cuando usted está frente a esa persona y esa persona le va a explicar sobre el tema, ¿usted cómo lo hace? Con atención, ¿sí o no? Usted dice, este man sabe de esto, tengo que ponerle cuidado. Ahora, imagínese cuánta reverencia necesita el poder nosotros tener en cuenta para acercarnos a esto que es la palabra del Señor. Por eso nunca se acerca a la Biblia con deseos de pelear, porque a veces uno ve personas que pelean con la Biblia. Si lo que dice la Biblia no concuerda con lo que usted piensa, alguien está equivocado, o Dios o usted. Así de sencillo. Si yo leo la Biblia y digo, no estoy de acuerdo, Dios dice, ok, entre tú y yo hay alguien que no tiene la razón. Y de seguro que no es Dios el que no tiene la razón. Por eso, la Biblia requiere de reverencia. Pero no solo reverencia, tenga expectativa cuando se acerca a ella. No la tome como un libro más, no, con expectativa. Dios habla a través de ella. Y Dios hace cosas en nuestra vida que solo ocurren a través de su palabra. La segunda cosa que nos muestra, la primera es que Dios las hizo o son de Dios. Y la segunda cosa que nos muestran los versos que acabamos de leer es que las Escrituras tienen varias facetas o aspectos. De hecho, si usted lo notó, allí nos habla de la Escritura y le da 6 títulos, le da 6 características y le da 6 beneficios. Y es lo que vamos a estudiar, no todo hoy porque no alcanzamos, pero vamos a ver si alcanzamos con el verso 7. Miremos el verso 7. Mírenlo conmigo y ayúdenme a estudiar acá. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Hasta ahí dejemos. ¿Cuál es el título que le da la Biblia o las Escrituras? ¿Cuál es el título que le da?
No, perfecta la característica. ¿La ley de quién? De Jehová. Entonces, el salmista le da un título a esto. ¿Cómo lo llama? La ley de Jehová. Recuerde una cosa. En hebreo, que fue escrito ahí en el Antiguo Testamento, la palabra ley tiene que ver con Torá. ¿Se ha escuchado decir la Torá? La Torá es la ley de Dios. Y esta ley de Dios tiene que ver no con un mandato específicamente hablando acá, sino con instrucción. ¿Tiene que ver con qué? Instrucción. Es decir, cuando nosotros miramos este título, la ley de Jehová, nos está recordando que la Biblia tiene una naturaleza didáctica, es decir, la Biblia enseña. ¿Qué hace la Biblia? Enseña. Cuando usted se acerca a la Biblia, recuerde, es como un maestro. Cuando usted se acerca a la Biblia, recuerde, tenga presente una cosa, la Biblia le va a enseñar. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué enseñanzas encontramos allí? Todo lo que necesitamos para nuestra vida. Lo primero que encontramos es cómo debe ser nuestra relación con Dios. La Biblia nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Yo sé que en el corazón de todos nosotros hay un deseo y saber quién es Dios. Si usted quiere saberlo, ¿quién se lo enseña? La Biblia. La Biblia le enseña quién es Dios. Y no solo le enseña quién es Él, sino también le enseña cómo es. Porque todos tenemos conceptos de Dios. Conceptos que aprendimos desde pequeños, conceptos que hemos escuchado, conceptos que tenemos personales. Pero si yo quiero saber quién es Dios y cómo es Él, ¿dónde lo voy a encontrar? En la Biblia, porque la Biblia enseña. Pero no solo nos enseña quién es Dios, cómo es Dios, sino que la Biblia nos enseña cuánto Dios nos ama. Si usted quiere saber cuándo es el amor de Dios, cuánto Dios lo ama, aquí le enseña. Y le enseña de la manera correcta, no le enseña de una manera que no sea adecuada. Además, la Biblia también nos enseña cómo relacionarnos con Él. Yo sé que si usted está en este lugar es porque hay un anhelo en su corazón y es relacionarse con Dios. Y si no, no estaría acá. Porque uno no va a la iglesia con un objetivo diferente a saber cómo puedo relacionarme con Él. ¿Dónde lo encuentro? En la Biblia. La Biblia me enseña cómo relacionarme con Él. ¿Qué otra cosa nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña a relacionarnos con nosotros mismos. Yo sé que todos nosotros tenemos un concepto personal de nosotros mismos, pero casi siempre ese concepto se inclina a una cosa: yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no hago lo que otros hacen. ¿Sí ha pensado así alguna vez? Tenemos la tendencia a compararnos con los demás y decimos, pero casi siempre nos comparamos con el más malo y no con el tan bueno. Y sacamos una conclusión, no, pues yo voy bien. Pero si usted realmente quiere saber quién es usted, cuál es su condición, cuál es su verdadero yo, la Biblia se lo enseña. Porque la Biblia sí nos dice cómo somos nosotros. La Biblia parte diciéndonos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y que no le podemos creer. Entonces, mire cómo el Señor a través de su palabra, nos enseña aquellas cosas que necesitamos conocer. ¿Qué más nos enseña? Cómo relacionarnos con los demás. Si usted quiere saber cómo tener una buena relación con su cónyuge, no escuche lo que otros dicen, no haga lo que usted piensa, no multiplique o replique lo que vio en su hogar. Mire lo que la Biblia dice. La Biblia nos enseña cómo ser un buen esposo, una buena esposa, cómo tener un hogar verdadero. Yo sé que cuando uno se casa tiene un anhelo y es ser feliz en el matrimonio. Pero cuando llega el matrimonio, uno dice, la embarré. Yo era más feliz sin casarme. ¿Por qué? Porque se encuentra con una serie de situaciones que no sabe cómo solucionar. Pero cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que tienen solución y que hay un orden y una forma correcta a través de la cual el matrimonio cumple su función.
La Biblia nos enseña cómo educar hijos. Si ustedes notan, hoy en día la sociedad es preocupante, hermano. Hoy los niños pequeños mandan a los papás. Los niños pequeños hacen lo que quieran. Hoy en día los padres no les enseñan lo que es la obediencia social, cómo comportarse en sociedad. Por eso los niños hacen lo que quieran, se suben por las sillas, gritan, molestan, se atraviesan, no saludan, no piden permiso, no dicen lo que deben de decir, hacen lo que quieran. Pregunto, ¿de dónde salieron esas enseñanzas? ¿De la Biblia? No. El mundo está lleno de enseñanzas que no van conforme a la palabra. Por ejemplo, hay un doctor de por allá de 1940 y algo que se llamaba Benjamin Spock, pero no era Spock el de la Guerra de las Galaxias, ni tenía las orejas puntiagudas. Pero este hombre enseñó algo que hasta el día de hoy todavía tiene alguna fuerza, y es: a los niños no hay que pegarles, porque les daña la autoestima. A los niños hay que dejarlos que ellos se desarrollen, y ellos solitos van aprendiendo, y ellos van madurando y van cambiando. Mentira, hermano. Vaya, mire la sociedad de hoy. Vaya, mire los jóvenes de hoy, el desorden que viven. Vaya, mire la desobediencia que tienen. Vaya, mire los comportamientos que tienen. ¿Por qué? Porque la enseñanza del mundo nos alejó de la enseñanza de Dios. Y la Biblia dice que al niño hay que disciplinarlo desde pequeño. Un día le preguntaron a un hombre que es experto y enseña muy bien todo lo que tiene que ver con la educación de los hijos. Y le dijeron: ¿desde qué edad tengo que educar a mis hijos? ¿Desde el año, 2 años, 3 años? Y él le dijo: si usted lo educa desde los 2 años, él ya le lleva 2 años de ventaja. Él va ganando. Al niño hay que educarlo correctamente desde pequeño. Entonces, note cómo la palabra, a través de lo que está escrito, ¿qué hace? Nos enseña. La ley de Jehová. Ella nos enseña. Lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida de verdad está acá. La ley de Jehová. ¿Cuál es la característica? Volvamos a leer. Lea el verso 7. La ley de Jehová es ¿qué? Esa es la característica. Es una enseñanza, pero no una enseñanza cualquiera, no. Es una enseñanza perfecta. Y esta palabra perfecta nos habla en un sentido de completo. Es decir, la Biblia mira todos los ángulos, todos los aspectos de la vida para podernos enseñar lo que usted y yo necesitamos. En la Biblia encontramos todo el consejo de Dios. Alguien decía que todo lo que Dios tuvo que decir está acá. Ni le sobra, ni le falta. Es completa. Es el manual o instructivo para vivir correctamente en un mundo caído. Usted sabe que estamos en un mundo caído, influenciado por enseñanzas incorrectas, pero la Biblia es perfecta. La ley, la enseñanza es perfecta. ¿Cuál es el beneficio? Léalo conmigo otra vez. La ley de Jehová es... ¿Y qué hace? Que convierte el alma. Es decir, el beneficio es que convierte o restaura el alma. Cuando yo me expongo a la enseñanza de la palabra, que es perfecta, mi vida es cambiada. Eso es lo que dice la Escritura. No existe otro libro en el mundo que cambie la vida de las personas. El único que tiene el poder de transformar y cambiar la vida de una persona es este. Es la Biblia. Miren lo que dice Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro nos está diciendo que la forma como somos renacidos, es decir, transformados a una nueva naturaleza, es a través de ¿qué? De la palabra. No hay otra manera. Cuando usted y yo nos exponemos a esta palabra, somos transformados, no maquillados.
Porque usted sabe que hay libros que pueden maquillar nuestro comportamiento, pero el interior no cambia. Y el problema de nosotros está adentro, en nuestra condición. Yo no sé si usted ha visto que los muertos de hoy en día, más que antes, los maquillan de una manera tal y los ponen tan bonitos que cuando usted los mira no sabe si van para el cementerio o para un viaje de negocios. Usted lo ve y dice, ¿para dónde va este man? Pero la palabra no hace, la palabra sí no nos maquilla, sino nos transforma. No nos hace ver mejor, no, nos vuelve mejores. El poder de transformación de cualquier vida está en la palabra. No está en el predicador, no está en el pastor que oró por usted. No, es que ore pastor por mí para que yo cambie. No es así. Pastor, ore por mi niño que es muy rebelde. Él no va a cambiar por eso. Él necesita disciplina. Y si es rebelde no es culpa de la iglesia, es culpa del papá y la mamá que no lo han educado. ¿En serio? Porque los únicos culpables de un mal comportamiento de un hijo son los padres cuando está pequeño. Ya cuando está grande, él tomó decisiones. Pero cuando está pequeño es generalmente en este caso de los padres. Entonces, nuestra transformación no está en que nos tumben. Porque ahora ore por mí. Eso no cambia a nadie, hermano. La Biblia nos enseña que lo único que tiene poder para convertir y transformar el alma, ¿qué es? La palabra. Note su valor. Y es lo único que yo intento en esta mañana es que usted vea el valor que tiene la palabra y nunca más la vuelva a ver como un libro más. Cuenta la historia de un hombre que era incrédulo, que se creía actualizado y tuvo un viaje a la selva y de pronto vio un indígena allí que estaba leyendo la Biblia y este hombre lo mira con desprecio y le dice, mire la ignorancia de esta gente. En donde yo vivo ya la Biblia no es necesaria. Donde yo vivo la Biblia no hay que leerla. Y mira este ignorante. Y el salvaje lo mira y le dice, dele gracias a Dios que estoy leyendo este libro y si no ya me lo hubiera comido porque soy caníbal. ¿Qué lo había transformado? La palabra. Si hay algo que transforme vidas, ¿qué es? La palabra. Miremos el segundo y terminamos allí. Ahí mismo en el verso 7. Veámoslo desde el principio. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Luego dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. ¿Cuál es el título que le da a las Escrituras? ¿Testimonio de quién? De Jehová. Entonces, la Biblia no solo es la ley, es decir, no solo es la que nos enseña, sino que la Biblia también es un ¿qué? Testimonio. Las Escrituras son testimonio de Dios. Escuchen, cuando usted lee la Biblia, Dios da testimonio a su vida de que Él es real y de que Él existe. Él se revela a través de las Escrituras de una manera tal que en su corazón hay una convicción tan profunda de Dios que nadie se la puede quitar. Eso hace la Biblia. ¿Por qué lo digo? Porque uno puede tener conocimiento de Dios y el conocimiento de Dios puede ser rebatido por una persona que sabe más. Ustedes saben que cuando usted tiene conocimiento de algo y usted dice, no, yo aprendí así, pero llega alguien que ha estudiado más y le dice, no, las cosas no son así, se pueden hacer de esta manera. Y su conocimiento fue ¿qué? Rebatido. Las Escrituras no nos dan conocimiento, nos dan revelación de Dios. Convicción profunda de quién es Dios. Y cuando usted tiene una convicción profunda de quién es Dios, cualquiera puede decirle, hermano, usted está loco, Dios no existe. Y usted por dentro dice, no, Él existe. Pero mire cómo le está yendo en la vida, no importa, Dios es real. ¿Tiene conocimiento? No, tiene revelación. Tiene testimonio de Dios. Cuenta la historia que un día a un mártir de la época en donde a los cristianos los mataban, lo tomaron para ahorcarlo y lo
presentaron delante del pueblo y le dijeron, bueno, niegue que Dios existe, niegue que Dios es real, niegue eso. Y no lo ahorcamos. Y él dijo, ¿cómo voy a negarlo si estuve con él esta mañana en oración? ¿Qué tenía él? ¿Conocimiento? No, convicción, una experiencia, una revelación de Dios. ¿Dónde se obtiene eso? En la palabra. ¿Por qué es importante esa convicción que da la palabra? Porque cuando yo solo tengo conocimiento de Dios, ese conocimiento me lleva hasta el momento inexplicable de la vida, es decir, hasta el momento de prueba. Todos nosotros pasamos por diferentes pruebas y algunas pruebas son inexplicables. Hay momentos donde alguien dice, ¿y por qué me pasó esto? No sé. Yo recuerdo hace varios años cuando estábamos en Suba, teníamos a un muchacho en la iglesia y un día, y él era comprometido y metido en la iglesia, y un día la mamá tenía un negocio y un día el muchacho nos llama que habían entrado a asaltar al negocio y habían matado a la mamá. ¿Cómo le explica uno eso a él? ¿Cómo le dice uno, no te preocupes, ya era el tiempo y Dios escogió pegarle un tiro en la cabeza? ¿Cómo le explica uno? Pero en ese momento el conocimiento puede ser echado a tierra. Y dice uno, ¿sí ve? Yo con Dios y mire lo que me pasa. Yo no vuelvo por allá. La revelación o el testimonio de Dios que recibimos a través de la palabra nos sostiene aún en los momentos de mayor prueba en la vida. En los momentos de crisis, la revelación, usted dice, no importa lo que está pasando, yo sé que Dios es mi pastor y con Él no me falta nada. Lo que cantábamos hoy. Eso no tiene que ser un conocimiento, tiene que ser un testimonio de Dios en nuestro corazón. ¿Cuál es la característica de ese testimonio? Lea otra vez ahí en el verso 7. El testimonio de Jehová ¿es qué? Fiel. Ese testimonio es fiel, es seguro, es confiable, es inamovible. Podemos creer plenamente en él. Cuando usted tiene ese testimonio de Dios a través de la palabra, eso lo mantiene firme porque es seguro y fiel. ¿Cuál es el beneficio? Que hace sabio al sencillo. Es decir, la palabra tiene el poder de hacer sabio al sencillo. Y aquí la expresión sencillo no se refiere a alguien humilde y buena gente como yo, no. Como dijo el sabio Wilfrido, elegante, rico y sencillo. ¿Sí se acuerdan? No, ustedes están muy jóvenes para eso. Pero miren, aquí nos está hablando de sencillo, y cuando usted estudia la escritura, la palabra sencillo tiene que ver con una persona que de alguna manera tiene la mente abierta, es decir, lo convencen fácilmente, cree todo lo que dicen. La palabra sencillo, cuando usted mira incluso en Proverbios, tiene que ver con alguien que cualquier cosa que le digan, lo cree. Es decir, es fácilmente engañable. Entonces nos está diciendo que la escritura coge a la persona sencilla, que es fácil de convencer, que cree todo lo que le dicen, y la convierte en sabio. Es decir, una persona que puede emitir juicios correctos frente a lo que el mundo le ofrece. A veces es curioso, pero uno habla con personas que llevan años con Dios y pastor, necesito pedirle un consejo. Sí, hermano, cuénteme. No, lo que pasa es que mi novia me dijo que nos fuéramos a vivir. Y uno dice, ¿cómo no se da cuenta que eso no es correcto? Está siendo un hombre que sencillo, de mente abierta, que cree todo lo que le dicen. ¿Por qué? Porque no está emitiendo un juicio correcto frente a lo que le están proponiendo a través de la palabra. Por eso cuando yo leo la escritura me hace sabio. Y frente a todo lo que el mundo puede ofrecerme, yo voy a tomar decisiones correctas.
¿Se dan cuenta todo lo que hace la Biblia? Y faltan 4 más, pero eso no los vamos a ver hoy porque no alcanzamos. Pero espero que lo que hayamos visto y lo que hemos hablado hoy despierte en su corazón y en su vida un deseo de conocer lo que está aquí. Porque si usted conoce lo que está aquí, escuche, nadie lo va a engañar. Porque si usted no estudia lo que está aquí, yo me puedo parar y decirles cosas que no son ciertas. Y ustedes van a decir, amén, sí, pastor. ¿En serio? Y eso es lo que pasa hoy en día con muchas personas. El engaño viene por falta de conocimiento. De hecho, el Señor lo expresó. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, colóquese en pie y vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Ustedes saben que los ojos son la ventana que tenemos para mirar al mundo hacia afuera. Y cuando cerramos los ojos, de alguna manera, podemos sentirnos como solos, podemos sentirnos de alguna manera en la intimidad. Y cuando vamos a orar es importante. No es una ley, no es un legalismo, pero sí es importante cerrar nuestros ojos. Porque sabemos que estamos ahí. Y sabemos que de seguro el Señor está ahí con nosotros. Yo le invito a que ahí con sus ojos cerrados, usted de una manera sincera, piense qué tan importante es la Biblia para usted. Qué tan importante es la Escritura. Piénselo, sinceramente. Es un libro difícil de entender. Es un libro que no vale la pena. Es un libro que no me interesa. Es un libro que ya cumplió un ciclo. Es un libro complicado. ¿Qué piensa usted de la Biblia? Porque lo que nosotros pensamos acerca de algo, de alguna manera determina la manera como nos involucramos en ello. Y si usted ha tenido en poco la palabra, si usted ha pensado que la palabra es para ciertas personas, como se creyó en cierta época y la iglesia en su entonces católico-romana enseñó al pueblo que ellos no podían entender la Biblia y que solamente había un hombre, un sacerdote que la podía entender, al punto que la Biblia solo estaba en un idioma que el pueblo no podía leer, y era el latín. Y de alguna manera esa cultura nos ha llevado a que solo alguien puede realmente entenderla y enseñarla. Y aunque de alguna manera Dios ha dado la habilidad a algunas personas para enseñar la Biblia, no nos ha quitado a nosotros la habilidad para poderla leer y para poder recibir de ella lo que ella puede hacer en nuestra vida. Si usted ha tenido una mala actitud con la palabra, yo le invito, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, perdóname porque no saco tiempo para la Biblia. Tal vez la tengo ahí en casa, la tengo en mi mesa de noche, tal vez la tengo en el celular, pero la verdad no me interesa, no me apasiona, me aburre. Perdóname, Señor. Perdóname porque hasta el día de hoy tal vez no había entendido el valor que ella tiene. Hoy anhelo con mi corazón, Dios, que tú despiertes en mí la pasión por la Escritura, la pasión por las palabras que tú dejaste escritas, porque tú pudiste haber hablado y haber quedado las palabras en el aire, pero tú te tomaste la tarea de inspirar a hombres para que quedase escrito aquello que tú piensas, aquello que tú dices, aquello que tú demandas de nosotros. Ayúdame a entender ese valor, Dios, y que a partir de ahora mi actitud frente a la palabra sea diferente. Gracias, Señor, por recordarme que esta tu palabra me enseña.
necesito aprender, Dios. Necesito aprender con respecto a mi relación contigo. Necesito aprender con respecto a mi relación conmigo mismo, a mi relación con los demás. Necesito aprender con respecto a mi hogar, con respecto a mis hijos, a mis padres, a mi vida propia, Señor. Y por sobre todo, necesito aprender acerca de esa salvación tan grande que tú me has dado. Yo estoy dispuesto, Señor. Gracias porque sé que esa enseñanza es perfecta, es completa, no le falta nada. Todo lo que mi vida necesita está ahí, en esa ley, en esa enseñanza. Y gracias, Señor, por recordarme que esa enseñanza convierte mi alma, me transforma, Señor. Yo necesito ser transformado, yo necesito ser cambiado. Hay cosas en mi vida que tienen que ser diferentes y que no he podido alcanzar y lograr con mi fuerza de voluntad. Mas hoy, a través de la Escritura, tú me enseñas que la Biblia misma tiene el poder de transformarme desde adentro. Ayúdame, Dios, yo quiero eso. Yo quiero que cada vez que me exponga tu palabra, así no sienta nada, haya esa convicción de saber que tú me estás cambiando y que tú me estás formando conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor, por enseñarme que la Biblia da testimonio de ti. Es decir, la Biblia te revela a mi vida de una manera tan fuerte que pasa de conocimiento a convicción en mi vida, a una revelación profunda que me mantiene firme aún en las crisis más grandes y en las situaciones más difíciles de mi vida. Yo quiero eso, Señor. Yo quiero ser firme en ti. Yo quiero ser un hombre, una mujer de convicciones firmes en Dios. Y hoy entiendo que lo logro y lo alcanzo cuando me expongo a las Escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque ese testimonio es fiel, es seguro, no es un testimonio engañoso, no, es un testimonio de verdad que me mantiene firme hasta el final. Y gracias, Señor, porque tú me enseñas que ese testimonio convierte al sencillo en una persona sabia. Señor, necesito sabiduría para ser un buen cónyuge, sabiduría para tomar decisiones frente a todo lo que me rodea, sabiduría para saber decir no a las propuestas que sutilmente el mundo puede hacer a mi vida. Ayúdame, Dios, a no creer todo lo que me dicen. Ayúdame a no ser una persona que es fácilmente engañada. Y entiendo, Dios, que lo puedo conseguir cuando me expongo a lo que tú dejaste escrito en tu palabra. Hoy te pido, Dios, dame esa convicción a mi corazón del valor que tiene la Escritura, del valor que tiene tu palabra, que a partir de ahora, cada vez que yo vea la Biblia ahí, haya en mí el deseo correcto, la reverencia y la expectativa de acercarme a ella para estar listo y preparado para que tú me enseñes, para que tú me des testimonio de ti y para que tú me transformes y me hagas cada día más como tú quieres que sea. Gracias, Señor, te doy en tu nombre. Amén y amén. Amén. Tome su lugar.